Justo después de recibir su diploma, mi hija dijo: «Orgullosa de que me criaste. Pasé toda mi vida deseando que lo hubiera hecho cualquiera, menos tú». Dejé las flores suavemente a un lado, salí de aquel auditorio con la barbilla en alto y no miré atrás. Una sola frase que atravesó cada ilusión que había cargado durante años. Sí, me hirió profundamente. ¿Qué padre amoroso no sentiría esa puñalada? Pero hay algo en las heridas, a veces son justo lo que necesitas para ver con claridad. Y yo, extrañamente, estaba agradecido por ese momento de brutal honestidad. Era hora de mostrarle lo agradecido que podía estar. Antes de continuar, te invito a suscribirte para no perderte nuestras próximas historias y no olvides darle like al vídeo. Mi pecho se hinchaba con un orgullo tan intenso que rozaba el dolor al verla juguetear nerviosa con el birrete y la toga. 22 años, y aquí estábamos, el día de su graduación, mi pequeña. Ese pensamiento latía dentro de mí como un segundo corazón mientras me acomodaba en el estrecho asiento del auditorio, intentando atrapar su mirada. «Bonito día para esto, ¿verdad?», comentó la madre sentada a mi lado, sonriendo mientras apretaba el programa entre sus manos. «¿Cuál es la tuya?». «Tercera fila». Pelo rubio asomando bajo el birrete. No pude evitar la sonrisa que se extendía por mi rostro. Título en Administración de Empresas con honores. No cabía en mí de orgullo. Ella siguió mi mirada. «Oh, es preciosa. Debes estar tan orgulloso». «Orgulloso». Esa palabra se asentó en mis huesos como un calor reconfortante. Levanté un poco la mano, esperando que me reconociera entre aquel mar de rostros. Por un instante, nuestras miradas se encontraron a lo lejos. Sonreí, saludé, pero ella apartó la vista tan rápido que dudé si lo había imaginado. «Crecen tan rápido, ¿no?», comentó un padre desde atrás. «Parece que ayer mismo le enseñaba a montar en bicicleta». «Para nosotros fue el béisbol», respondí, aún mirándola. Cada sábado en el parque, lloviera o hiciera sol. Se paraba en la puerta con el guante puesto, saltando de impaciencia. Saqué el teléfono y tomé una foto cuando se movió en su asiento. Se la veía tensa, nerviosa quizá. Era un gran momento. El decano se acercó al podio y mi corazón comenzó a martillar cuando los nombres empezaron a resonar. Cada paso que la acercaba era como una mañana de Navidad estirada hasta la eternidad. Me descubrí inclinándome hacia adelante, teléfono en mano, flores recién compradas descansando sobre mis rodillas. Rosas blancas, sus favoritas desde los 7 años. Sarah Elizabeth Morrison. Ahí estaba. Me levanté medio de mi asiento, aplaudiendo más fuerte que cualquiera alrededor mientras cruzaba el escenario. La mujer a mi lado rió por mi entusiasmo, pero no me importaba. También era mi momento. Todas esas reuniones con profesores, las noches interminables de tarea, el estrés de las solicitudes universitarias, los pagos de matrícula que tensaron nuestro presupuesto pero nunca se sintieron como un sacrificio, porque eran por ella. Recibió el diploma con las manos temblorosas. Y cuando el decano le indicó el micrófono para su breve discurso, vi cómo se le tensaban los hombros. Mi instinto protector se disparó. Siempre había detestado hablar en público, pero dio un paso adelante de todos modos. «Mi valiente niña». «Gracias», empezó, con la voz temblorosa. Este título representa todo lo que logré gracias a mi propio coraje y determinación. Estoy agradecida conmigo misma por no rendirme nunca, por mantenerme enfocada cuando todo a mi alrededor era difícil. Sus ojos recorrieron la multitud y volví a saludar, intentando darle ancla con mi presencia. Pero esta vez, cuando su mirada se cruzó con la mía, algo frío brilló en sus facciones. Normalmente, los graduados agradecen a sus padres en momentos como este, continuó, ahora con una voz más firme, casi amenazante. Pero yo creo que la gratitud debe ganarse, no asumirse. La pausa que siguió fue como el mundo conteniendo la respiración. Así que, en lugar de eso, agradezco que, a pesar de haber tenido un padre que nunca mereció ese título, logré convertirme en quien soy hoy.
La verdad es que pasé toda mi vida deseando que me hubiera criado cualquiera, menos tú, papá. Las palabras cayeron en el auditorio como un trueno de silencio. Los padres a mi alrededor se removieron incómodos, sin estar seguros de haber escuchado bien. La madre junto a mí inhaló bruscamente. Mis manos se entumecieron alrededor de aquellas rosas blancas. Todas las miradas en nuestra sección se clavaron en mí mientras ella bajaba del escenario sin mirar atrás, dejándome ahí, con el corazón hecho pedazos a mis pies y las flores cuidadosamente envueltas, que de pronto parecían pruebas de un crimen que ni siquiera sabía haber cometido. El silencio se estiraba como un cable a punto de romperse. Padres alrededor se movían inquietos, aclarando la garganta o enterrando la vista en sus programas. La mujer que había conversado conmigo antes me tocó suavemente el brazo. «Oh, cariño, seguramente está abrumada», susurró, con ese tono de brillo forzado que la gente usa para tapar desastres. «Ya sabes lo emocionales que son estos momentos». No lo dijo en serio. El padre detrás de mí se inclinó hacia adelante. Los chicos dicen cosas que no sienten cuando están estresados. Mi hijo me dijo que me odiaba cuando no quise confirmar el contrato de su primer piso. Ahora me lo agradece. Sus palabras eran como tiritas sobre una arteria cortada. Pero asentí, aferrándome a esa bondad como a un salvavidas. Tal vez tenían razón. Tal vez ella solo. Pero incluso mientras me aferraba a esa esperanza, algo helado se asentaba en mi estómago. La manera en que me miró al decirlo, no había nervios ni arrepentimiento. Solo satisfacción. La vi descender del escenario, abriéndose paso entre los demás graduados que recibían flores y felicitaciones. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas. Va a disculparse. Tiene que hacerlo. Todo esto es un error terrible. Cuando llegó a mí, su expresión estaba perfectamente compuesta. Ni avergonzada, ni arrepentida. Solo expectante. Sara, mi voz salió más áspera de lo que quería. Los padres a nuestro alrededor enmudecieron. Sus conversaciones murieron al percibir la electricidad en el aire. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué hice tan terrible para que tuvieras que decirlo así, delante de todos? Ella inclinó la cabeza apenas, observándome con esos ojos en los que alguna vez creí ver toda la calidez del mundo. ¿De verdad no lo sabes? No, no lo sé. Las palabras estallaron de mí, y de inmediato sentí el calor de la vergüenza mientras algunas cabezas se giraban. Bajé la voz. ¿Por qué no me hablaste de esto antes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. No era amable ni cálida, sino afilada, deliberada. Porque quería que todos lo supieran. Porque quería que te doliera lo más posible. Las palabras me golpearon como un puñetazo real. Di un paso atrás, llevándome la mano instintivamente al pecho. A nuestro alrededor, la farsa de que nadie escuchaba se desmoronó del todo. La madre junto a mí dejó escapar un suave jadeo. Alguien detrás murmuró algo entre dientes. Sara, busqué desesperadamente en su rostro alguna señal de la hija que creía conocer. No lo entiendo. Te amo. Siempre te he amado. Ese es tu problema, papá. No el mío. La naturalidad con la que lo dijo, como si comentara sobre el clima, me heló la sangre en las venas. No era enojo. No era dolor desbordándose en un arranque. Era crueldad calculada, ejecutada con precisión quirúrgica en el instante exacto para causar el máximo daño. La gente alrededor empezó a apartarse poco a poco, encontrando de pronto urgentes razones para revisar sus teléfonos o buscar los baños. La mujer que antes había intentado consolarme ya no se atrevía a mirarme. Podía sentir su incomodidad expandiéndose en ondas, como círculos en el agua, y ver en sus rostros la dificultad para procesar lo que acababan de presenciar. Me quedé allí un momento más, mirando a esta extraña que llevaba la cara de mi hija, sosteniendo las rosas blancas que de repente parecían meros accesorios en la obra de teatro de otra persona. El auditorio seguía vibrando de celebración a nuestro alrededor, pero nuestra pequeña burbuja se había vuelto tóxica,
envenenando a todos los que alcanzaban a escuchar. Esto no es real. No puede ser real. Pero sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Sí lo era. Muy real. Y ella estaba disfrutando cada segundo. Dejé las flores con cuidado en el asiento que había ocupado, el mismo donde minutos antes me había sentado rebosante de orgullo. Mis manos estaban firmes, lo cual me sorprendió. Todo lo demás parecía desintegrarse, pero mis manos sabían exactamente qué hacer. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Detrás de mí, escuché sus pasos alejándose, probablemente en busca de amigos que la felicitaran por su gran día. Ese pensamiento me apretó el pecho, pero seguí caminando. Esto no está pasando. No puede estar pasando. Sin embargo, con cada paso hacia la puerta, la realidad se iba clavando más hondo en mis huesos. Mi hija no solo me había rechazado. Había planeado este momento, lo había orquestado para humillarme públicamente. Y en algún punto, entre las flores abandonadas y el estacionamiento extendiéndose frente a mí, algo fundamental cambió dentro de mi pecho. El dolor estaba ahí, crudo e inmediato. Pero debajo, creciendo como una semilla en tierra fértil, había otra cosa. No devastación. Claridad. La escuché meter la llave en la cerradura a las 2:47 de la madrugada. Llevaba horas sentado en mi sillón, incapaz de dormir, reproduciendo los eventos del auditorio una y otra vez, como un disco rayado. El sonido de sus pasos tambaleantes en el pasillo, el golpe suave de su bolso contra el suelo, el patrón familiar de sus movimientos. Todo parecía irreal después de lo de ayer. A la mañana siguiente, cuando apareció en la puerta, con el cabello revuelto y el rímel corrido de la celebración, se veía tan terriblemente normal que por un instante me pregunté si lo había soñado todo. «Buenos días, papá». Su voz tenía ese tono cuidadosamente casual que usan las personas cuando tantean el terreno. Caminó hasta la cocina, abrió el refrigerador como lo había hecho 1000 veces antes. La vi servirse un vaso de jugo de naranja. La rutina doméstica me apretó el pecho. Quizá los padres de la graduación tenían razón. Quizá solo estaba abrumada. Sara, mi voz me sonó extraña hasta a mí mismo. Tenemos que hablar de lo de ayer. Se quedó inmóvil por un segundo, el vaso detenido a medio camino hacia sus labios. Oh, lo dejó con cuidado sobre la encimera y se giró hacia mí con algo que parecía un destello de arrepentimiento cruzando su rostro. Sí. Puede que haya dicho algunas cosas que no quise decir. Ya sabes cómo me pongo cuando estoy nerviosa. Puede que. Ese matiz calculado quedó suspendido en el aire como humo. No era una disculpa. Solo una admisión de que las palabras habían sido pronunciadas. Sara, no fue un simple comentario nervioso. Me humillaste deliberadamente frente a todo un auditorio. Dijiste que deseabas que cualquiera te hubiera criado, menos yo. Las palabras me supieron amargas al salir. Eso no es nerviosismo. Eso es crueldad. Ella suspiró, un sonido cargado de exasperación, como si hablara con un niño difícil. Papá, estás exagerando. No fue para tanto. No fue para tanto. La miré fijamente, buscando desesperadamente un rastro de la hija que recordaba. ¿Cómo puedes decir eso? Me destruiste en público y actúas como si no fuera nada. ¡Ay, por favor! Y entonces la máscara se resquebrajó, revelando algo más duro debajo. ¿Quieres hablar de destrucción? Hablemos de lo que le hiciste a mamá. Las palabras me golpearon como agua helada. ¿Qué tiene que ver tu madre con esto? Todo. Se giró bruscamente, encendida de una rabia casi justiciera. ¿Crees que no lo sé? ¿Que soy estúpida? Sé exactamente qué clase de hombre eres, lo que la hiciste pasar. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Sara, ¿de qué estás hablando? Tu madre se fue. Ella eligió irse. Tenía que irse. Por tu culpa. Escupió, sin poder contenerse. Por tu control, por tu manipulación. Basta. Mi voz la interrumpió con fuerza.
Detente. No sabes de lo que hablas. Lo que pasó entre tu madre y yo no tiene nada que ver contigo. Ella rió, pero no hubo nada de humor en ese sonido. ¿Nada que ver conmigo? Es mi madre. Y me lo contó todo, papá. Todo sobre cómo intentabas controlarla, cómo le hiciste la vida miserable, cómo. ¿Cómo qué? El cuarto giraba a mi alrededor. ¿Qué fue exactamente lo que te dijo? Lo suficiente. Su voz se volvió gélida. Me dijo lo que eras. Y ahora lo veo claro. Sara, tu madre se marchó hace 5 años porque decidió que quería un futuro distinto. Esas fueron sus palabras, no las mías. Nos dejó, te dejó, por una fantasía de otra vida. ¿Cómo puedes ponerte de su lado? Porque viví aquí. Porque lo vi con mis propios ojos. Su voz subía de tono, con el mismo filo que había mostrado en la graduación. Vi cómo la tratabas, como nada era suficiente para ti. ¿Cómo? Sara, tenías 17 años cuando ella se fue. Eras una niña. No entendías lo que significa una relación adulta. Ni se te ocurra. Golpeó el vaso contra la encimera con tanta fuerza que el jugo se desparramó. No me digas que era demasiado joven para entender. Entendí perfectamente. Y ahora veo que no has cambiado en absoluto. La miré, esta extraña con el rostro de mi hija, escupiendo veneno que solo podía venir de una fuente. Te está llenando la cabeza de mentiras. No son mentiras. Su voz bajó, dura, helada. Y lo de ayer fue solo mi manera de decir, por fin, la verdad sobre qué clase de padre eres en realidad. La crueldad casual de su tono, la misma satisfacción que escuché en la graduación, me recorrió las venas como hielo. No era rebeldía adolescente. No era lealtad equivocada. Esto no era un arrebato, ni una rabieta pasajera. Era algo calculado, algo que llevaba años gestándose mientras yo permanecía completamente ajeno. Sara, intenté una vez más, mi voz quebrándose pese a mis esfuerzos por mantener la calma. Te amo. Siempre te he amado. Todo lo que hice fue por ti y por tu madre. Ella me miró con algo que parecía lástima. Ese es tu problema, papá. Crees que el amor lo justifica todo. El eco de sus palabras del día anterior me hizo caer en un vacío. No era ira espontánea. Era un discurso ensayado, planificado. Y en algún lugar de esa certeza, la última chispa de esperanza murió en silencio. Allí estaba yo, en mi propia cocina, mirando a la hija que había criado, alimentado, protegido y amado con cada fibra de mi ser, y entendí, al fin, que me veía como al enemigo. Que siempre me había visto como al enemigo. El silencio se alargó entre nosotros, espeso con años de intenciones malinterpretadas y veneno cuidadosamente sembrado. Ella permanecía allí, desafiante y segura, esperando mi respuesta. Pero ya no tenía nada más que darle, salvo el hueco vacío donde antes estaba mi corazón. 3 días después de aquel enfrentamiento en la cocina, tomé mi decisión. Si Sara quería verme como el villano que su madre había pintado, entonces iba a descubrir lo que eso significaba realmente. Llamé al banco a las 8 en punto. Necesito suspender el acceso de las tarjetas secundarias vinculadas a mi cuenta, le dije al representante con una voz firme como granito. Sí, de todas. La llamada llegó en menos de 1 hora. ¿Papá? ¿Qué demonios hiciste? La voz de Sara estalló en el altavoz, cargada de furia contenida. Mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. Estoy aquí parada como una idiota. Tienes 22 años y un título en administración de empresas. La interrumpí, sintiéndome extrañamente sereno por primera vez en días. Has dejado claro que soy un padre terrible. ¿Por qué querrías apoyo económico de alguien que te traumatizó tanto? Esto es ridículo. ¿No puedes simplemente? De hecho, sí puedo. Y ya lo hice. Dejé que el silencio se estirara, escuchando su respiración agitada al otro lado. Pero te diré algo, Sara. Estás muy segura de lo que soy, basándote en lo que tu madre te contó.
¿Qué te parece si vamos a visitarla juntos? Tengamos una conversación honesta sobre lo que realmente ocurrió. La pausa que siguió fue reveladora. Cuando por fin habló, su voz había perdido filo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vayamos ahora mismo a su apartamento y lo discutamos como adultos. Los tres. Tú puedes preguntarle directamente sobre todas esas cosas terribles que supuestamente hice, y yo puedo defenderme. Justo, ¿no? Otro silencio. Podía casi escuchar las ruedas girando en su cabeza. Está bien, dijo al fin, pero esto no va a cambiar nada. Ya lo veremos. El trayecto hasta el complejo de apartamentos de Linda tomó 43 minutos de silencio quebradizo. Sara miraba por la ventanilla, la mandíbula apretada con esa expresión obstinada que recordaba de su adolescencia. Pero la sorprendí robándome alguna mirada cuando pensaba que yo no la veía. ¿Duda, quizá? ¿O simple curiosidad por lo que yo creía que lograría con todo esto? El edificio lucía más deteriorado de lo que recordaba. Pintura descascarada en las paredes exteriores, una fuente rota en el patio central llena de agua marrón y colillas de cigarro. Esta es la mejor vida por la que nos dejó. Linda abrió la puerta con una bata descolorida, el cabello desordenado, los ojos bien abiertos al vernos allí, juntos. Sara, ¿qué? Michael, ¿qué significa esto? Su voz arrastraba el mismo filo defensivo que recordaba de nuestras últimas peleas. Necesitamos hablar, dije simplemente. Los tres. Sobre las historias que le has estado contando a nuestra hija. El rostro de Linda palideció, luego se tiñó de rojo. No sé de qué estás hablando. Mamá, está bien, Sara intervino, dando un paso al frente, su voz ahora más suave, casi protectora. Le dije que sé todo, lo que me contaste de cómo te trataba. Observé con atención el rostro de Linda mientras Sara hablaba. Vi cómo se sucedían microexpresiones en cuestión de segundos, sorpresa, culpa y luego un cálculo rápido. Estaba decidiendo qué decir, midiendo sus opciones. Pasen, dijo al final, apartándose de la puerta. El apartamento era estrecho y desordenado. Nada parecido al hermoso hogar que había abandonado. Pilas de facturas sobre la mesa de centro, platos en el fregadero, el aire espeso con humo de cigarro y algo que quizá era decepción. Me senté en el sofá gastado, mientras Sara elegía una silla cerca de su madre. Bien, empecé, manteniendo la voz nivelada. Sara parece creer que fui controlador y manipulador durante nuestro matrimonio. Que hice tu vida miserable. ¿Por qué no le explicas exactamente qué hice? Los ojos de Linda iban de mí a Sara, sus manos retorciendo el cinturón de la bata. Michael, esto no. No, mamá, está bien, interrumpió Sara, apretando la mano de su madre. Él necesita escucharlo. Cuéntale lo del control financiero, como nunca te dejaba tomar decisiones. ¿Control financiero? La incredulidad escapó de mí sin filtro. Linda, tenías acceso a todas las cuentas. Tú hiciste la mayoría de las compras de la casa. Elegías nuestras vacaciones, los autos. Miente, dijo Linda de inmediato, pero la voz le tembló. No lo entiendes, Sara. Era sutil. Manipulación psicológica. ¿Cómo que exactamente? Me incliné hacia adelante, sin apartar la vista de ella. Dame un ejemplo concreto. El silencio se extendió. La respiración de Linda se volvió corta, acelerada. Sara nos miraba de uno a otro, con la confusión empezando a colarse en sus facciones. El modo en que cuestionabas cada compra, dijo al fin Linda. Siempre preguntando por qué necesitaba las cosas. Preguntaba porque el presupuesto estaba ajustado, las palabras me salieron con fuerza. Querías redecorar la sala cada 6 meses mientras tratábamos de ahorrar para la universidad de Sara. Eso no es control, es responsabilidad financiera. No lo entiendes. La voz de Linda subió de tono, adoptando ese quejido familiar. No era por el dinero. Era por cómo me hacía sentir. Como si nunca hiciera nada bien. Como si fuera estúpida.
¿Cuándo te llamé estúpida? Giré hacia Sara, ahora desesperado. ¿Cuándo hablé a tu madre con otra cosa que no fuera respeto, incluso en medio de discusiones? La boca de Sara se abrió, luego se cerró. Podía ver cómo intentaba recordar, buscando en su memoria algo que encajara con la versión que le habían contado. Eras condescendiente, insistió Linda, pero en su voz se percibía la desesperación. Siempre explicándome las cosas como si fuera una niña. Siempre creyendo que sabías más. Porque me pedías que me encargara de todo. La frustración de 15 años de matrimonio irrumpió de golpe. Los impuestos, los reclamos del seguro, los contratistas. Decías que no querías lidiar con eso, y luego me acusabas de ser controlador cuando lo resolvía. Eso no fue así, pero la voz de Linda sonaba ahora más pequeña, titubeante. Sara miraba a su madre con algo que jamás le había visto antes. Duda. Duda real, genuina. Mamá, su voz salió baja, cuidadosa. ¿Y qué pasa con cuando te fuiste? Dijiste que él intentó detenerte, que te amenazó. Vi el rostro de Linda resquebrajarse ligeramente. Ese era el momento de la verdad. Él dijo que me arrepentiría, susurró. Porque estabas abandonando nuestro matrimonio. Estallé. Porque estabas dejando a tu hija. Te dije que te arrepentirías de tirar por la borda 17 años por una fantasía. No era una fantasía. La compostura de Linda se hizo añicos. Derek me amaba. Él vio mi potencial. Él iba a... ¿Derek? La voz de Sara se hizo diminuta. ¿Quién es Derek? El color desapareció del rostro de Linda. En su desesperación por defenderse, había revelado lo que jamás había querido decir. El hombre por el que nos dejó, dije en voz baja, observando la expresión de Sara. El que le prometió una vida mejor, y la abandonó 6 meses después. Cállate, susurró Linda, con lágrimas comenzando a brotar. Cállate ya. Mamá, la voz de Sara se quebraba. Te fuiste por otro hombre. Tú me dijiste que papá era. Tu padre nunca fue suficiente. Las palabras salieron de Linda como veneno. Nunca lo bastante ambicioso. Nunca emocionante. Siempre tan estable, predecible, aburrido. Desperdicié mi vida con él y me costó todo. El apartamento quedó en silencio absoluto. A través de las paredes delgadas se oía la risa enlatada de una comedia en el televisor del vecino. Sara permanecía inmóvil en su silla, mirando a su madre como si la viera por primera vez. Así que me mentiste, dijo por fin, con la voz hueca. Todos estos años me hiciste odiar a mi padre porque estabas ¿avergonzada? No mentí. Linda sollozaba ahora, con el rímel corriéndole por las mejillas. Él sí me frenó. Sí hizo mi vida pequeña y ordinaria. Si hubiera sido diferente, si hubiera sido más como Derek. ¿Derek? Interrumpí en voz baja. Ese hombre casado que te dijo que dejaría a su esposa y desapareció en cuanto las cosas se complicaron. Los sollozos de Linda se intensificaron. Sara parecía a punto de vomitar. Sara, dije suavemente, tu madre tomó una decisión. Eligió irse. Eligió creer en las promesas de otro hombre en lugar de la vida que construimos juntos. Y cuando todo se vino abajo, eligió convertirme en el villano en vez de asumir sus propias decisiones. Se suponía que debías luchar por mí. Gritó Linda de repente, su dolor transformándose en furia. Tenías que ir tras de mí, demostrarme que te importaba. Claro que me importabas, respondí, agotado. Pero dejaste muy clara tu posición. Querías algo que yo no era, alguien que no podía ser. Sara se levantó de golpe, la silla chirriando contra el suelo. Por un instante pensé que se iría, pero en lugar de eso se giró hacia mí, con la expresión endurecida. Está bien, quizá mamá exageró algunas cosas, dijo, con la voz cuidadosamente controlada. Pero mírala ahora, papá. Mira este lugar. Señaló alrededor del apartamento destartalado.
Vive en la miseria, y tú simplemente no te importa. La incredulidad me atravesó como una ola. Sara, ella eligió esto. Nos dejó por otro hombre. Pero sigue siendo mi madre, alzaba la voz. Y tú estás bien, viviendo en nuestra hermosa casa, mientras ella está así. Podrías ayudarla, pero eliges no hacerlo. Exactamente el tipo de hombre que ella dijo que eras. Frío. Implacable. ¿Frío? La palabra me golpeó como una bofetada. Sara, ella abandonó a nuestra familia. Te envenenó contra mí durante 5 años. ¿Por qué tendría que? Porque está sufriendo. Me interrumpió, avanzando hacia el sofá de su madre. Quizá cometió errores, pero los está pagando ahora. Y tú, con todos tus principios y tu rectitud, solo la ves sufrir. Sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho. Sara, ella ya no es mi responsabilidad. Eso lo dejó muy claro cuando se marchó. Exacto. Los ojos de Sara brillaron con algo que se parecía a la victoria. No es tu responsabilidad. No significa nada para ti. Igual que dijiste en la graduación, no sabes amar sin condiciones. Eso no es, empecé, pero me detuve. La trampa se cerraba sobre mí y ahora lo veía claro. No importaba lo que Linda hubiera admitido, ni las mentiras expuestas. Sara encontraría la manera de convertirme en el villano. Es una extraña para mí ahora, dije en voz baja, sintiendo la verdad asentarse en mis huesos. Sí, exactamente, Sara asintió, como si acabara de confirmar todo lo que creía de mí. Entonces vete, papá. Yo me quedo aquí con mamá. Ella necesita a alguien que de verdad se preocupe por ella. Miré a ambas, Linda aún sollozando en el sofá, Sara de pie a su lado, erguida como un perro guardián. Madre e hija, unidas en la convicción compartida de que yo era la raíz de todos sus problemas. Claro que sí, dije con voz hueca. Por supuesto. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo el peso de su juicio hundirse sobre mis hombros. Incluso con la verdad desnuda, incluso con las mentiras de Linda expuestas, habían encontrado la forma de culparme. Algunos patrones, comprendí, eran más fuertes que los hechos. La llamada llegó a las 7:30 de esa tarde, mientras yo seguía sentado en mi cocina, mirando la misma taza de café que llevaba 2 horas enfriándose frente a mí. El número de mi padre apareció en la pantalla. Un hombre que rara vez llamaba, salvo que alguien estuviera muerto o muriendo. Michael. Su voz tenía la misma autoridad que había marcado mi infancia. Necesitamos hablar. Ya sabía por qué llamaba. Sara te buscó primero, ¿verdad? Hubo una pausa. Está alterada. Dice que la has cortado por completo. Que te niegas a ayudar a Linda. ¿Te contó lo que dijo en la graduación? ¿Lo que me ha estado repitiendo estos días? Mi voz se mantenía firme, pero algo frío crecía dentro de mi pecho. Mencionó que hubo una discusión. Papá le dijo a todo un auditorio que deseaba que cualquiera la hubiera criado, menos yo. Pasó la última semana dejándome claro que soy un padre terrible, basándose en las mentiras de su madre. Y cuando probé que esas mentiras eran falsas, decidió que igual era el villano por no mantener económicamente a la mujer que nos abandonó. El silencio se prolongó esta vez. Mi padre estaba procesando, sopesando décadas de conocerme contra el relato que Sara le había vendido. Michael, dijo finalmente, con un tono más suave. Sé que estás dolido, pero es tu hija, tu única hija. ¿No crees que estás cortando con una cuchilla demasiado afilada? ¿Demasiado afilada? La frase me golpeó mal, removiendo algo que venía hirviendo desde que salí del apartamento de Linda. ¿Sabes qué, papá? Durante 22 años me desviví por esa chica. Trabajé horas extra para pagar sus clases de danza, sus campamentos de verano, su universidad. Estuve ahí en cada rodilla raspada, en cada corazón roto, en cada logro. Y en el momento en que obtuvo lo que necesitaba de mí, ese diploma, decidió destruirme públicamente como si fuera un juego. Hijo, no. Déjame terminar.
Mi voz cobraba una fuerza y una claridad que no había sentido en semanas. Ella tomó su decisión. Quiere vivir con su madre. Quiere creer que soy un monstruo. Bien. Pero no voy a ser más la alfombra de nadie. Ni siquiera de mi propia hija. Michael, estás hablando de cortar lazos con tu hija. Estoy hablando de aceptar la realidad. Me levanté y empecé a caminar hacia la ventana que daba al patio trasero. El mismo donde le enseñé a Sara a montar en bicicleta, donde habíamos hecho incontables parrilladas, donde una vez me dijo que yo era el mejor papá del mundo. Ella eligió su bando, papá. Eligió creer lo peor de mí a pesar de todo lo que hice por ella. Así que ahora tendrá que vivir con las consecuencias de esa decisión. Hubo otra larga pausa. Cuando mi padre habló de nuevo, su voz llevaba un peso que nunca le había escuchado antes. Este no eres tú, Michael. Estás dolido, y tienes todo el derecho a estarlo, pero no tomes decisiones de las que no puedas volver atrás. Quizá este sí soy yo, dije en voz baja. Quizá he sido demasiado condescendiente, demasiado indulgente, demasiado dispuesto a dejar que la gente me pisotee solo porque compartimos la misma sangre. Es tu hija. Fue mi hija. Ahora es solo alguien que usó mi amor en mi contra y me lo arrojó de vuelta a la cara. Las palabras me sonaron extrañas al salir, pero también liberadoras. Ella quiere independencia. Quiere cuidar de su madre. Pues que descubra lo que eso realmente cuesta. Sara llamó 3 horas más tarde, con la voz tensa de una confianza forzada. Papá, me voy a vivir con mamá. Ya que está claro que no te importamos, nos cuidaremos entre nosotras. Podía oír el desafío en su tono, la expectativa de que yo entraría en pánico, le rogaría que se quedara, le prometería cambiar. El antiguo yo quizá lo habría hecho. Esa es tu decisión. Silencio. Había esperado ira, súplicas, manipulación emocional. Mi calma la descolocó por completo. ¿Qué? Lo oíste bien. Eres adulta. Puedes vivir donde quieras. Papá, hablo en serio. Estoy empacando esta noche. Está bien. Mantuve la voz neutral, casi desinteresada. Dejaré algunas cajas junto al garaje si las necesitas. Más silencio. Podía prácticamente oírla recalculando, intentando entender por qué las cosas no salían como había planeado. ¿No vas a tratar de detenerme? ¿Por qué lo haría? Has dejado muy claro lo que sientes por mí. ¿Por qué querría que alguien que me desprecia viviera en mi casa? Yo no, se contuvo, pero demasiado tarde. Por un instante, su máscara se resquebrajó, dejando entrever algo que podía ser incertidumbre. Sara, en la graduación dijiste que deseabas que cualquiera te hubiera criado, menos yo. Ayer me dijiste que soy frío e implacable. Hoy eliges vivir con tu madre en lugar de tu terrible padre. Yo solo estoy aceptando tus decisiones tal cual. Pero esta es mi casa. La vulnerabilidad en esas 4 palabras casi me rompió. Casi. Pero entonces recordé la crueldad satisfecha en su voz aquel día, la forma en que saboreó mi dolor, el desprecio casual hacia cada sacrificio que alguna vez hice por ella. No, dije en voz baja. Esta es mi casa. Has dejado claro que no quieres ser mi hija, así que no puedes tenerlo todo a tu manera. Ahora lloraba, aunque intentaba ocultarlo. Me estás echando. Estoy aceptando tu decisión de irte. Es diferente. Papá, por favor. Sara, tienes 22 años y un título universitario. Me has dicho una y otra vez que fracasé como padre. Ahora te toca demostrar que no me necesitas. Hice una pausa, dejé que calara. Las cajas estarán en el garaje. Lleva lo que sea tuyo. Colgué antes de que pudiera responder. 20 minutos después, escuché su coche en la entrada. Desde la ventana, la vi cargar caja tras caja con movimientos bruscos y furiosos, deteniéndose de vez en cuando para secarse los ojos. Era un espectáculo, asegurándose de que yo pudiera ver su indignación desde dentro de la casa. Cuando golpeó la puerta por última vez, casi no quise abrir. Pero la curiosidad me ganó.
Estaba allí, con los ojos enrojecidos y la barbilla levantada con desafío. «Ya me voy». «Maneja con cuidado», dije. Me miró como si hablara otro idioma. «¿Eso es todo? ¿Eso es lo único que tienes que decir? ¿Qué más hay que decir? Podrías disculparte. Podrías admitir que estabas equivocado. Podrías». Sara, la interrumpí suavemente. «Pasaste una semana entera diciéndome exactamente qué clase de hombre crees que soy. Yo solo estoy dándote lo que pediste». Se quedó allí un instante más, buscando en mi rostro algo, arrepentimiento, dolor, una grieta en mi compostura que pudiera aprovechar. Pero en estas últimas horas había encontrado algo dentro de mí. Algo que se sentía como acero envuelto en terciopelo. «Bien», dijo al fin. «Bien. No vengas arrastrándote cuando te des cuenta de lo que perdiste». La vi marcharse, su coche desapareciendo por la esquina que llevaba al destartalado complejo de apartamentos de su madre. La casa se sentía diferente sin ella. No vacía exactamente, sino limpia, como si al fin hubiera cedido la fiebre. Por primera vez en semanas, me serví una copa de verdad y me senté en mi sillón sin el peso de las expectativas ajenas aplastándome los hombros. Sara quería ver qué clase de hombre era yo al límite. Ahora estaba a punto de descubrirlo. La llamada llegó a las 11:47 de la noche, un martes, exactamente 3 semanas después de que Sara azotara mi puerta por lo que pensé que sería la última vez. Casi dejo que entrara al buzón de voz. Su nombre en la pantalla ya no provocaba la preocupación inmediata de antes. Pero algo en la hora, en lo inusual del momento, me hizo contestar. «Papá». Su voz era pequeña, despojada de la furia justiciera que había marcado nuestras últimas conversaciones. «¿Podemos hablar?» Dejé a un lado el libro que estaba leyendo, un hábito que había recuperado por las noches. Lujos de tranquilidad que había olvidado disfrutar. «Sara, casi es medianoche». «Lo sé. Lo siento. Es solo que», tomó aire entrecortado. «Creo que te debo una disculpa». «Creo». No era el mejor inicio, pero había aprendido a escuchar los espacios entre las palabras de Sara. «Sigue. Tenías razón sobre mamá. Sobre el dinero. Sobre», hizo otra pausa, esta vez más larga. «Sobre todo». Cerré los ojos, sintiendo un dolor familiar florecer en mi pecho. Una parte de mí, la parte de padre que probablemente nunca muera del todo, quería decirle que estaba bien, que podíamos arreglarlo. Pero en estas semanas había aprendido algo sobre mí mismo. Algo sobre la diferencia entre amar y permitir. «¿Qué pasó, Sara?» La historia salió en fragmentos. La renta del apartamento de Linda había subido. Los servicios habían sido cortados 2 veces. Linda había gastado el dinero que Sara ganaba en su nuevo trabajo en ropa y cenas, convencida de que invertir en sí misma era más importante que pagar facturas. Había discusiones, gritos que terminaban siempre con Linda haciéndose la víctima y Sara sintiéndose culpable por cuestionar sus decisiones. «Lo manipula todo, papá. Todo». Intento hablarle de presupuestos, de prioridades, y de alguna forma termino siendo la mala. Termino siendo controladora, igual que tú. Su voz se quebró. «Pero tú no eras controlador, ¿verdad? Solo eras responsable». La validación que había anhelado durante años se instaló en mi estómago como un peso. Pero no se sintió como victoria. Se sintió como ver a la hija de otro aprender una lección que debería habérsele enseñado con amor, no a través del dolor. «Papá, estaba tan equivocada contigo». Las palabras le salían ahora rápidas, desesperadas, crudas. «Dejé que ella me envenenara contra ti, y dije esas cosas horribles. Y sé que te herí, pero necesito que sepas que ahora lo veo. Veo lo que ella es, lo que nos hizo. Como si todavía fuéramos una unidad, como si el puente no estuviera ya quemado y reducido a cenizas. ¿Y qué quieres que haga con esa información?», pregunté en voz baja. Silencio. Y luego, en un hilo de voz apenas audible. «Quiero volver a casa». Ahí estaba,
El momento que había temido y, siendo honesto, también esperado. Mi hija, humillada y desesperada, pidiendo perdón y refugio. 3 semanas antes le habría dicho que sí antes de que terminara la frase. Pero sentado en mi casa tranquila, rodeado de la vida que había empezado a reconstruir sin su caos ni su desprecio, encontré otra respuesta. No. Papá, por favor. Sara, ¿recuerdas lo que me dijiste en la graduación? Palabra por palabra. Estaba equivocada. ¿Lo recuerdas? Presioné. Un largo silencio. Dije que pasé toda mi vida deseando que cualquiera me hubiera criado, menos tú. Exacto. Y cuando intenté hablarlo contigo, cuando intenté entender de dónde venía eso, ¿qué me respondiste? Su respiración era entrecortada ahora. Que quería que todos lo supieran. Que quería que te doliera lo más posible. Correcto. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a mi patio trasero, mi espacio, mi santuario, el mismo que ella había rechazado por completo. Y cuando fuimos a ver a tu madre, cuando salió la verdad sobre sus mentiras, ¿qué hiciste? Papá, ¿yo? ¿Qué hiciste, Sara? Elegí su lado de todas formas, susurró, apenas audible. Así fue. Incluso sabiendo que te había mentido. Incluso viendo la verdad frente a ti. Aún así buscaste la manera de convertirme en el villano. Porque no ayudaba a la mujer que nos abandonó, que te envenenó contra mí, que destruyó nuestra familia por razones egoístas. Ahora podía oírla llorar. Sollozos entrecortados que antes me habrían destrozado el corazón. Pero había aprendido que el corazón también puede desarrollar cicatrices. Lo sé, dijo. Sé que me equivoqué. Pero, papá, aprendí. Ahora la veo con claridad. Veo de qué me estabas protegiendo todos estos años. ¿No podemos empezar de nuevo? ¿Empezar de nuevo? Como si 22 años de amor y sacrificio pudieran borrarse y reescribirse solo porque al fin se había quedado sin otras opciones. Sara, ¿sabes cómo han sido estas 3 semanas para mí? ¿Solitarias? Aventuró, con una pizca de esperanza. Tranquilas. La palabra flotó en el aire como una cuchilla. Por primera vez en años, he podido llegar a casa sin preguntarme qué crisis tendría que enfrentar, qué humor tendría que soportar, qué estándar imposible había fallado en cumplir. He vuelto a leer. He dormido toda la noche. He recordado lo que se siente no estar constantemente en guardia ante el próximo ataque. No volveré a atacarte, dijo de inmediato. Lo prometo. He aprendido. ¿De verdad? ¿O solo aprendiste que tu madre es peor que yo? Porque no es lo mismo, Sara. El silencio entre nosotros se llenó de todas las palabras dichas y que ya no podían retirarse. Te amo, susurró al fin. Siempre te he amado. Lo sé. A tu manera. Me dejé caer de nuevo en el sillón, repentinamente agotado. Pero, Sara, el amor no es suficiente. No cuando viene con condiciones. No cuando se enciende o se apaga según quien te hable al oído. No cuando se usa como arma cuando las cosas no salen como quieres. Pero soy tu hija. Sí, lo eres. Y por eso duele tanto. Me froté la frente, sintiendo el peso de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Pero ser mi hija no te da derecho a abusar de mí. No significa que tenga que aceptar ser tu saco de boxeo emocional. Y no significa que tenga que fingir que el respeto y la confianza pueden reconstruirse con una sola llamada. Entonces, ¿qué hago? Su voz se quebraba, desesperada. ¿Cómo lo arreglo? Cerré los ojos, recordando a la niña que me esperaba impaciente en la puerta, que pensaba que yo colgaba la luna, que me decía que era el mejor papá del mundo. Esa niña ya no estaba. Quizá llevaba años muerta. La mujer al otro lado del teléfono era una extraña que solo compartía mi ADN. Resuelve tu propia vida, Sara. Aprende a responsabilizarte de tus decisiones sin culpar a otros. Descubre quién eres cuando no intentas dañar o manipular para obtener algo. Hice una pausa, dejé que calara. Y quizá,
Si de verdad haces ese trabajo, podamos tener una conversación en unos años sobre qué tipo de relación es posible entre dos adultos que comparten una historia. ¿Unos años? Su voz se alzó un tono. Papá, no puedo esperar años. Yo necesito. Necesitas aprender la diferencia entre querer y necesitar. La interrumpí. Querías herirme y lo lograste. Querías elegir a tu madre por encima de mí y lo hiciste. Y ahora quieres que finja que nada de eso pasó porque te conviene. Pero lo que yo necesito es protegerme de que me vuelvas a lastimar así. La línea quedó en silencio, excepto por el sonido de su llanto. No te estoy abandonando, Sara. Pero tampoco voy a rescatarte. Tienes 22 años y un título universitario. Arréglatelas. Papá, por favor. Buenas noches, Sara. Colgué antes de que pudiera decir algo más, antes de que el sonido de su dolor erosionara mi determinación. Luego apagué el teléfono por completo y me quedé en el bendito silencio de mi casa vacía. Afuera, el mundo seguía girando sin pausa. Dentro, me serví un whisky y retomé mi libro, la tranquila vida que había empezado a reconstruir tras la traición de mi hija. No era la vida que había planeado, pero era mía. Limpia, serena y libre de la amenaza constante de que alguien a quien amo usara ese amor como un arma contra mí. Algunos puentes, una vez quemados, estaban destinados a quedarse así. Y algunas lecciones, por más dolorosas que fueran, eran exactamente lo que todos los involucrados necesitaban aprender. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Y como siempre, gracias por mirar.